Somos JNI. Nos conectamos con Dios. Conectamos a otros jóvenes con Dios. Este mes el Señor nos regaló una palabra que la hemos estado predicando desde que comenzó este mes, y fue permaneciendo en la cima. ¿Cuánto recuerdan? Y hemos estado en esta temática hablando de esto, y el Señor nos habla y continuamos, y hemos mencionado cosas como, por ejemplo, que es importante no solamente llegar a la cima, sino poder permanecer. Hemos mencionado que estamos llamados no solamente a llegar a las cimas de nuestras vidas. Hemos hablado de Daniel, no solamente porque llegó a cosas muy importantes, sino porque él pudo permanecer allí, y es un ejemplo de esta palabra. Y en la primera conferencia hablamos que Daniel pudo mantenerse en la cima porque desarrolló un carácter firme. ¿Cuántos recuerdan esto? Hablamos de cómo se desarrolla el carácter. En la última conferencia estuvimos hablando de que Daniel pudo permanecer en la cima porque entendió el poder de una determinación. ¿Cuántos estuvieron allí presentes? Si de pronto usted se ha perdido de esto, puede ver estas predicaciones en la internet, en YouTube está todo esto. Y hoy vamos a cerrar este ciclo permaneciendo en la cima. Yo quiero que usted le diga a la persona que tiene a su lado: vamos a permanecer en la cima. El sábado pasado pasó algo bien especial, y es que cumplí 12 años de casado con mi negrita. Ustedes oraron por nosotros. Es más, ahí hay una foto. Mire, esta es la foto, la que está a la izquierda obviamente. Fue en nuestra luna de miel. Ahí, y después esta fue esta semana. Hemos cambiado un poquitico, ¿no? No, mentira, no, estamos como parecidos. El caso es que, ¿por qué les menciono? Ya la podemos quitar. ¿Por qué le menciono esto? Porque ha sido una bendición permanecer en esa promesa que nos hicimos en nuestra boda. Por eso le estoy mencionando esto, porque ha sido una bendición permanecer. Y en estos 12 años realmente han pasado muchas cosas. Usted vive muchas cosas en más de una década. Han habido experiencias maravillosas, hermosas. Nuestra luna de miel fue fantástica, los tiempos de compartir, las vacaciones, y sobre todo esta semana hemos estado recordando experiencias muy lindas con nuestros niños, viendo videos cuando ellos nacieron. Y la verdad es que es una bendición no solo llegar, sino que permanecer. Pero obviamente en este proceso se viven experiencias bonitas, pero también se viven experiencias como por ejemplo una enfermedad. En estos 12 años estábamos revisando unas fotos donde yo estoy en la clínica, por ejemplo, y ahí estoy con mi esposa, con mis niños. En estos 12 años también se viven experiencias donde quizás hay diferencias. A veces te puedes enojar, a veces tú puedes hacer sentir mal a la persona que está contigo. Pero obviamente lo más lindo de esto, cuando tú permaneces y de pronto hay una diferencia, una discusión, es la reconciliación. Después les explico por qué es importante la reconciliación en una pareja. Y a mí me preguntan: ¿ha sido difícil? ¿Qué han hecho para mantenerse unidos? Pues amigos, simplemente aplicar los principios de la palabra, pero principalmente que Jesucristo ha sido el más importante en nuestro hogar. Eso ha sido lo más importante. Pero además también hemos tratado de aplicar los principios que están en la palabra, como Daniel, lo que hemos mencionado en estas conferencias. Tratamos de desarrollar un carácter firme. ¿Por qué hemos permanecido? Porque yo trato de cada día tener un carácter firme, y mi esposa obviamente también. ¿Qué más hemos hecho? Nos hemos determinado a permanecer. Exactamente, la conferencia anterior, el día que nosotros firmamos en la notaría, no fue una decisión, fue una determinación a estar juntos. Cuando nosotros hablamos de un principio aquí en la iglesia, lo mencionamos no solamente porque está en la palabra, sino porque funciona. Cuando aquí hablamos de un principio espiritual,
no solamente apúntelo, grábelo en su corazón y aplíquelo, porque son cosas que funcionan y te bendicen. ¿Quién dice amén? Esta noche quiero terminar este ciclo permaneciendo en la cima con el mismo personaje, con Daniel. Hemos estado estudiando el capítulo 1, donde Daniel era muy joven. Llevamos 2 cultos hablando de un solo versículo y no hemos profundizado casi en Daniel. Nosotros podríamos todo este año hablar de Daniel y no alcanzamos. Pero esta noche quiero hablar del capítulo 6. Aquí Daniel no es un joven, ya es un hombre adulto. Y yo quisiera que fuéramos a la palabra y quisiera que fuéramos a Daniel capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer algunos versículos para colocar una base bíblica esta noche. Amén. Dice la escritura: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Versículo 7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Verso 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Verso 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Vamos a terminar con el 19 en adelante. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Verso 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Allí donde está, cierre sus ojos un momento. Maravilloso Padre Celestial, gracias por esta maravillosa noche, Señor Jesús. Hoy venimos delante de tu presencia para agradecerte por todo lo que has hecho, Señor Jesús, durante estos 2 primeros meses de este año, Señor. Hoy venimos delante de ti porque anhelamos tu presencia y queremos permanecer en la cima, no simplemente llegar, permanecer con un carácter firme, entendiendo el poder de las determinaciones, pero necesitamos aprender algo más, Señor, esta noche. Habla nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Hoy es la tercera parte de permaneciendo en la cima. Y el capítulo 6 de Daniel, que ya lo acabamos de leer, es un pasaje, estoy seguro, muy conocido. Estoy seguro que muchos ya han escuchado acerca de esta historia. Este capítulo habla de un cambio de gobierno. Ya no está Nabucodonosor, ni tampoco está su hijo Belsasar. Ahora está el rey Darío, más conocido como Darío el Medo, porque era el rey de Media. Este capítulo habla también de una fuerte envidia contra Daniel, y también menciona de un complot para enviar a Daniel a un foso de leones hambrientos. Esto es algo que ya nosotros hemos escuchado y acabamos de leer. Sin embargo, a pesar de ello, a pesar de este complot, sucede un milagro sobrenatural. ¿Qué sucede? Que Daniel se mantiene con vida en medio de unos leones hambrientos. No hay ningún solo rasguño en él. Pero lo más interesante es que al final el rey Darío lo llama, y cuando se da cuenta que Daniel está bien, él mismo reconoce el poder de Dios y proclama que todas las naciones teman y tiemblen al Dios de Daniel.
finaliza el capítulo 6 de Daniel con este versículo, el verso 28. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Esto es simplemente a modo de información, porque ustedes tienen que saber y conocer las escrituras. Amén. El libro de Daniel tiene 12 capítulos y los primeros 6 capítulos son las experiencias que hemos contado de Daniel en Babilonia bajo diferentes gobiernos. Pero después del capítulo 6, o sea del 7 al 12, ya el libro cambia completamente. Ya son visiones y sueños de Daniel escatológicos y se interpreta de una manera distinta. Lo que quiero decir es que en el capítulo 6 está la tesis de lo que hasta aquí hemos hablado. Daniel próspero durante el reinado. No menciona Nabucodonosor, pero ya lo mencionamos. Nabucodonosor, ahora Darío, rey de Media, Ciro, el persa. En otras palabras, nuestra tesis, ¿cuál fue? Daniel logró llegar a la cima, a lo más alto, permaneciendo, sin desmayar. En otras palabras, Daniel, un hombre que permanece. Y surgen muchas preguntas. ¿Quién era Daniel? ¿Por qué a Daniel no le hicieron daño los leones? ¿Qué había en Daniel para poder permanecer? Esta semana estaba orando por esta palabra, Señor. Yo le dije, Señor, habla mi corazón. Hay algo más que se encuentra allí. Y en uno de los versículos vi algo que es de bendición y sé que va a ser de bendición para sus vidas. En este capítulo, Daniel hace parte de los 3 hombres más importantes en el gobierno del rey Darío. Pero Daniel era el más importante de estos 3 y ahora ellos quieren quitarlo del camino. Y en este verso 4 es el punto donde quiero llegar y donde voy a basar toda mi enseñanza de esta noche. Verso 4. Y quisiera que usted leyera conmigo este versículo. Leámoslo a la voz de 1, 2 y 3. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Ahí, por favor, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. ¿Por qué? Él era ¿qué? Iglesia, escúcheme bien, repítelo después de mí. ¿Él era qué? Pero porque Daniel era ¿qué? Era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Lo que yo lograba descubrir en este pasaje es que Daniel fue una persona de bendición, una persona que desarrolló carácter, una persona que entendía el poder de una determinación, pero también él logró llegar a la cima y permanecer porque era un hombre fiel. Cuando dicen amén, lo que yo vine a decirle esta noche, en lo que quiero centrar la enseñanza de esta noche, es que es importante para permanecer en la cima, nosotros necesitamos añadir a nuestras virtudes algo que se llama fidelidad. ¿Cómo así, pastor? Yo quiero permanecer en mis proyectos, en mi trabajo, el día que yo me case. ¿Qué necesito? Usted, si quiere permanecer, no simplemente llegar, es importante que usted pueda añadir a su vida algo que se llama fidelidad. O por lo menos eso es lo que dice la Escritura. La fidelidad. Yo pensaba que me iban a hablar del éxito, del liderazgo, de la fuerza. No hallaron nada contra Daniel porque él era un hombre ¿qué? Repita después de mí, fiel. ¿Qué es la fidelidad? Una de las virtudes más importantes que tienen los seres humanos, pero también la fidelidad es sinónimo de 5 cosas. Escuche esto, fidelidad es sinónimo de respeto, compromiso, cumplimiento, lealtad y honradez. Sinónimo de respeto, compromiso, cumplimiento, lealtad y honradez. La Biblia describe a Daniel con muchas virtudes. Daniel esto, Daniel lo otro, pero también dice la Escritura que la fidelidad era una de las virtudes importantes en la vida de Daniel. O sea que Daniel era un hombre respetuoso, comprometido, cumplido, leal y honrado. Dice el verso 4, capítulo 6, mas no podían hallar ocasión alguna porque él era fiel. ¿Qué le he dicho hasta este momento?
para permanecer, añadamos a nuestras virtudes la fidelidad. ¿Cuántos tienen claro esto? Listo. Ya nos podemos ir. De la fidelidad podemos mencionar algunas cosas. Lo primero que quiero decirle esta noche es que es importante añadir fidelidad a nuestra vida, porque la fidelidad muchas veces se menosprecia. Es importante que usted hoy le preste atención a esto. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces se menosprecia la fidelidad. En otras palabras, hoy se habla de todo menos de la fidelidad. Nadie dice, vea, lo que pasa es que es importante, usted quiere ser una persona de bendición en la vida, sea fiel. ¿A quién le dicen eso? Se dicen de otras cosas. Hoy hablamos de muchas virtudes en los seres humanos. Se habla de la valentía. ¿Se ha escuchado de la valentía? Usted tiene que ser un hombre, una mujer valiente, y yo estoy de acuerdo con eso, la Biblia lo dice. Usted tiene que ser un hombre fuerte, esforzado, la Biblia lo enseña, estoy completamente de acuerdo. Hoy se habla del éxito, hoy se habla de liderazgo, pero poco se habla de esta virtud, la fidelidad, como algo importante que los seres humanos deberíamos tener. No se nos enseña de la importancia de la fidelidad. Desde que somos niños no nos dicen, vea, mijo, usted cuando quiere ser alguien en la vida, mijo, sea fiel. Seguramente algunas personas, pero no es lo más popular. Tampoco nos enseñan que la fidelidad es algo importante para poder permanecer. Lo interesante es que cuando comenzamos a analizar el comportamiento humano, cuando comenzamos a ver la conducta de las personas, nos damos cuenta que muchas mujeres y hombres hoy carecen de esa virtud, carecen de fidelidad. Y es cuando allí decimos, esta persona tiene tremendo talento, esta persona tiene tremendo potencial, pero no tiene fidelidad. Este joven es excelente trabajador, pero no es fiel. Este hombre es un buen papá, pero es infiel con la esposa. Esa mamá, qué belleza de buena mamá, o yo, comprometida con, pero no es fiel con el esposo, es infiel. ¿No ha escuchado algo como eso? No es lo que hoy estamos viendo en algunos sectores de nuestra sociedad. No es la realidad. Pero es buen papá, porque el tipo no falla con la mesada, con la comida y con el techo. Es infiel, pero bueno, ahí está Nos enseñan que lo importante es la casa, el carro y la beca, pero la fidelidad, ¿será que es importante? Va a la iglesia, pero no es fiel porque va de vez en cuando, un sábado sí, el otro tampoco. Se congrega hace 10 años, pero no es fiel con Dios. Y cuando nuevamente vamos al verso 4, dice la escritura, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. ¿Saben cuándo se valora la fidelidad? Cuando se experimenta la infidelidad. ¿Sabe cuándo una persona experimenta, o más bien le da valor a la fidelidad? Cuando infortunadamente tiene que experimentar el engaño, la traición, la infidelidad. En ese momento era más importante que la casa, que el carro y que la beca. ¿Aló? Pero es que estamos en el mundo al revés y tenemos que entenderlo.
Y tenemos que volver a la palabra para entender qué es lo verdaderamente importante. Porque de qué me sirve tener una cantidad de lujos en la casa y no poder permanecer en ella. Y se tiene que levantar una generación que se levante, que pueda permanecer en todas las áreas de su vida, en su área espiritual, en su área emocional, el día que se case, en sus trabajos. Y algo que es importante es la fidelidad. Pero hoy le damos valor a ello el día que experimentamos lo contrario. Pastor, pero ¿usted por qué menciona esto? Porque es la realidad, mis hermanos. Cuando menosprecias la fidelidad, abres la puerta a la infidelidad. Escúcheme bien, de esto no se habla. Usted quizás estaba esperando un principio de esos principios que te colocan así, wow. Esfuérzate y sé valiente, y no estoy en contra de ello. Es una bendición esforzarse y ser valiente, pero hay cosas que casi no se mencionan, que a veces son tan poderosas y fundamentales para que puedas ser una persona bendecida. Cuando dicen amén, lo noto como así, como serios. ¿Sabes? Cuando menosprecias la fidelidad, abres la puerta a la infidelidad. ¿Qué es lo que está destruyendo los hogares, las familias el día de hoy si no es la infidelidad? La infidelidad es una de las cosas que produce más dolor en el ser humano. Y yo tengo que hablar de esto con ustedes, con la iglesia de Cristo, porque si la fidelidad te bendice, la infidelidad te destruye. Si la fidelidad es un valor que te bendice, que te prospera, que te permite permanecer, la infidelidad, lo contrario, el antónimo, acaba con tu vida. Y eso hay que enseñarlo. ¿Por qué? Porque está en la palabra, lo acabamos de leer, yo no estoy inventando. Mas no podían acusarle, ¿saben por qué? Porque él era ¿qué? Fiel. Capítulo 6, versículo 4 de Daniel, la parte B. Qué bendición entender este principio, y qué bendición que nosotros hoy no despreciemos esto, lo podamos abrazar como uno de los valores importantes que necesitamos desarrollar. ¿Quién dice amén? La infidelidad es como un cáncer que no solamente produce dolor, destruye, produce tristeza, decepción, separación. Si hemos mencionado que la fidelidad es sinónimo de respeto, compromiso, cumplimiento, lealtad, honradez, la infidelidad es hipocresía, es engaño, es deslealtad, es traición. Uy, pastor, yo creo que la fidelidad es importante porque yo no quiero que nadie me engañe. Yo no quiero que me traicionen. Hablamos de muchos valores y principios, pero este es algo que ha tocado mi corazón de una manera muy especial. Nadie quiere que lo engañen. Nadie quiere experimentar una traición. Nadie. Es una de las cosas más dolorosas. Y yo sé que seguramente aquí, en diferentes niveles, quizás hemos experimentado eso. O porque tuvimos una noviecita que nos montó los cachos, o viceversa, o de pronto parejas que lo han podido experimentar. Y solamente tiene que ser la mano poderosa de Dios quien restaura algo así, porque es muy doloroso y produce mucha destrucción. Nuevamente, si la fidelidad te ayuda a permanecer, la infidelidad te hace caer, te hace detenerte, abandonar lo que tú emprendas. Y quiero que lo apliques no solamente al área emocional. Un día vas a estar casado. Un día vas a tener un hogar. Y el anhelo de mi corazón es que se levante una generación que diga: esto es importante, esto me va a ayudar a mí a consolidar un hogar, un matrimonio.
Y el que hoy está casado, que diga: yo quiero afirmar más esto en el Señor, tengo que darle más valor, no debo menospreciarlo, debe ser algo importante. ¿Quién dice amén? Consejo: no menosprecie la fidelidad. Véalo como un valor importante, no solamente para el área emocional. El Señor te llama a ser fiel con Él. ¿Quién sabía eso? ¿Sabes qué dice Apocalipsis? El ángel de Dios, o sea, el Espíritu Santo, nuestro Dios, le dice a la iglesia: sé fiel hasta la muerte. Es una demanda de nuestro Creador para nosotros como hijos de Dios. Esto que le estoy mencionando te bendice. Suena fuerte, pero es lo que dice la Escritura. Dios demanda de su iglesia algo que se llama fidelidad, compromiso, palabra. No simplemente, o más bien el cumplimiento de mis palabras, no las palabras al viento. Hoy le hablo a una generación, a una iglesia que debe levantarse en los principios de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? No menosprecies la infidelidad. Determínate a ser un hombre, una mujer fiel. Sé fiel con Dios. Mantén tu fidelidad con Dios todos los días de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Sea fiel con las personas de su casa, con sus padres, con sus hermanos. Sea fiel con ellos. Sea fiel a su trabajo, porque el trabajo es una bendición que el Señor coloca en nuestro camino. ¿Quién dice amén? Pero ¿y por qué la gente habla mal de su trabajo si del trabajo es que está viviendo? ¿Aló? ¿No le parece incoherente? Sea fiel con su iglesia. ¿Aló? ¿Cuántos quieren ser fiel con la iglesia? ¿Cuántos son bendecidos en esta iglesia? No, hermano, 3 personas. Diga usted, Isa. ¿Cuántos son bendecidos en esta iglesia? El día que usted se case, sea fiel. ¿Sabe una cosa? Esta sociedad urge de hombres fieles a sus esposas. Esta sociedad urge que se levanten mujeres fieles a sus esposos para ver la sociedad completamente diferente. ¿Cuántos pueden dar un aplauso fuerte al Señor? Versículo 4, capítulo 6 de Daniel. No pudieron hallar nada contra Daniel, porque él era ¿qué? Fiel. Verso 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Verso 7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real. Estaban hablando con el rey Darío. Y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Otra cosa que quiero mencionar acerca de la fidelidad es que la fidelidad muchas veces será probada. La fidelidad de Daniel fue puesta a prueba por 30 días. En 30 días nadie podía adorar a otro dios u hombre que no fuera el rey Darío. En este imperio era normal que adoraran muchos dioses, eran politeístas. Era normal que se adoraran los reyes y los emperadores de la época. Y fue en ese momento que la fidelidad de Daniel con Dios fue puesta a prueba, fue probada. Daniel no podía adorar, no podía orar a Dios durante 30 días. Ahí fue probada la fidelidad de Daniel. Se firma un edicto: el que adore a Dios o cualquier Dios que no sea el rey, mi hermano, se muere. ¿Cómo se llama esto?
nuestra fidelidad será probada. ¿Y esto qué significa? Significa que tú eres fiel en la medida que pases la prueba. Se lo voy a volver a repetir. Pastor, ¿cómo me doy cuenta si soy fiel o no soy fiel? Tú eres fiel en la medida que pases la prueba. Cuando pasas la prueba te das cuenta si fuiste fiel o no fuiste fiel. Queridos amigos y hermanos, el evangelio no es un juego. Yo a veces veo gente desenfocada en la iglesia, pero el evangelio no es un juego, esto es una batalla espiritual. ¿Cuántos sabían eso? Uy, apenas como 1 o 2. Esto no es un juego. Hay gente que viene a la iglesia y está pensando en la pizza que se van a comer ahorita, en la hamburguesa. ¿Aló? Esto es una batalla espiritual. ¿Aló? Pero mucha gente viene y la iglesia se vuelve como un club social. Tenemos que tener amigos, tenemos que salir a comer hamburguesa, eso es excelente, pero estamos hablando del propósito de la iglesia. La iglesia está llamada a pararse firme, hay ataques fuertes y nuestra fidelidad será probada. En otras palabras, tu fidelidad con Dios será probada, tu fidelidad en diferentes áreas será probada. No es un juego. Y el foso de los leones, escúchame bien, que ya hemos escuchado todo el tiempo, representan los ataques del mundo. Ay, pastor, ¿cómo así es que era que nos van a meter en un foso de los leones? No, mi hermano. Pero los leones, escúcheme bien, representan cómo son los ataques del mundo. ¿Cómo es un león? Un león representa agresividad, un león representa la fortaleza, un león es amenazante, es letal. Y así son los ataques de este mundo a nuestra fidelidad con Dios. El enemigo quiere cortar nuestra relación con Dios. Y si hay un pasaje que te muestra eso claramente, es el pasaje que estamos leyendo. El capítulo 6 de Daniel. El enemigo lo que quiere hacer con nosotros es cortar esta relación maravillosa que tenemos con nuestro Padre Celestial. ¿Y será que el enemigo va a actuar pasivamente? Va a actuar como un león, va a actuar agresivamente para que no te relaciones con él, para que no estés conectado con él, para que cuando pases un problema no le busques, para que cuando estés enfermo no le busques, para que estés desconectado completamente de Dios, para que pasen semanas sin que tengas tiempo con Él, sin que vayas a su palabra. Así son los ataques de este mundo a nuestra fidelidad con Dios. Hoy tenemos 1000 distracciones para que usted ya no se conecte con la presencia de Dios, para que usted en la semana pase más horas viendo películas, videojuegos, más horas en el celular que con Dios. Es agresivo, el mundo es agresivo. Esta no es la prédica de los amén, pero es una prédica para fortalecer la iglesia. ¿Quién dice amén? ¿Cuántos quieren ser una iglesia fortalecida? Uy, no, 3 personas. ¿Cuántos quieren ser una iglesia fortalecida? Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. El foso de los leones representa cómo es el ataque del mundo para cortar nuestra fidelidad con Él. Es agresivo el asunto. Muchas personas andan ahí como Alicia en el País de las Maravillas, pero el ataque es fuerte. ¿Cómo es un león? Agresivo, fuerte, letal. Así son los ataques de este mundo a nuestra fidelidad en el área sexual. ¿Usted sabía eso? El adulterio y la fornicación van a tocar nuestra puerta para destruirnos. Pastor, ¿qué es adulterio? Estar casado y tener relaciones con otra mujer que no sea mi esposa o el esposo. ¿Qué es fornicación? Tener relaciones sexuales sin estar casado. Y esto va a estar tocando la puerta de nuestra vida constantemente.
no solamente para destruirnos, sino también para cambiar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, para alejarnos del plan de Dios. Me he encontrado con personas que me dicen: pastor, es que la tentación es un poquito fuerte y yo no he podido. Mentira. La tentación es un poquito fuerte, la tentación es muy fuerte. No es un poquito fuerte. ¿Por qué cree que los hogares se están desbaratando? ¿Por qué cree que está reinando la infidelidad? ¿Porque el ataque es suavecito o porque el ataque es fuerte? Usted tiene que formarse como un hombre y una mujer de Dios, fortalecidos en Él. ¿Quién dice amén? Por eso no sirve término medio. El término medio, mi hermano, si usted no está consagrado al Señor, va a ser más complicado. Porque la única persona que nos ayuda, que nos bendice, que nos permite salir de las pruebas y las tentaciones, es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Quién dice amén? ¿Cuánto le dan gracias a Dios y le dan un aplauso al Señor porque podemos contar con Él? Hoy quiero decirte: sé fiel a Dios. Guarda tu corazón. Sé fiel a Dios. Guárdate en tu área sexual. Eso se llama ser fiel al Señor. Sé fiel a Dios. No sé por qué voy a decir esto, pero lo voy a decir. Nunca se meta en un hogar van a llegar tentaciones muy fuertes. Mujeres con esposo y con hijos pueden buscarte. Hombres con esposa y con hijos muy atractivos. Dicen que el hombre entre más adulto, más atractivo se pone. ¿Sí o no? ¿Ha escuchado eso? Bueno, ahí dice la hermana que no. Pero es verdad. Un hombre bien interesante, filántropo. Más de uno filántropo, que será filántropo. Con mucho dinero, con 4 camionetas, ofreciéndole apartamento. Aló, esto suena chistoso, pero es real. Porque es lo que vivimos a diario. Y vemos niñas de 18, 20 años metiéndose en hogares. Eso se llama infidelidad, primeramente con Dios. Eso se llama la punta de lanza para destruir un hogar, para destruir unos hijos. Mis hermanos, esto es algo que es real. Yo no estoy inventando nada. Yo quiero decirle en el nombre de Jesús: guarde su corazón. Nunca, 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 nunca se meta con una mujer que esté casada, que tenga familia, con un hombre que tenga un hogar. Salga corriendo. Guarden su corazón. Porque a veces nosotros podemos convertirnos en instrumentos del enemigo, en instrumentos de Satanás. Satanás, pastor, con cacho y con cola. No, así no aparece Satanás. Y vemos como muchas mujeres se convierten en instrumentos del enemigo y dañan hogares. Esta es la realidad de nuestras sociedades. Por eso es tan relevante esta palabra que se escribió hace cuántos años. Años 600 antes de Cristo. Pero Daniel era
fiel. Y cuando le llegó la prueba a su fidelidad, continuó siendo fiel. Ese es el llamado para los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La mitad, ese es el llamado para los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso fuerte al Señor. El foso de los leones representa cómo es el ataque. Así son los ataques de este mundo a nuestra vida de santidad. El enemigo nos va a atacar muy fuerte por todos los lados, para que usted no se consagre a Dios, para que usted pervierta su mente. La pornografía, la sensualidad de las redes sociales es lo que hoy está atrapando a muchas personas y está esclavizando a otras para no vivir en la libertad de Dios. Llega a este punto y decimos, bueno, ¿y qué podemos hacer? Hay un pasaje que está relacionado a esto. Es primera de Pedro capítulo 5 verso 8. Mira lo que dice la escritura. Es muy conocido, creo que usted ya lo ha escuchado. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El apóstol Pedro escribe esta carta a una iglesia y les dice: sed sobrios y velad, y comprende que estamos en una batalla. O sea, no es el jueguito, no es el sábado más. Aquí estamos siendo entrenados. Aquí el Señor está impartiendo una palabra que debe ser sembrada en el corazón y debe caer en buena tierra, para que cuando llegue la prueba usted pueda levantarse como un hombre de bendición, como un hombre fiel a Dios, como una mujer fiel a Dios. ¿Quién dice amén? Entonces todo esto tiene sentido. Entonces la iglesia tiene sentido. El venir aquí tiene sentido. El Señor necesita levantar una generación, y cada vez que usted llega aquí estamos impartiendo palabra para que usted sea una persona de bendición. Pero dice la escritura: sed sobrios y velad. En otras palabras, estén alertas. Sobrios tiene que ver con estar despierto. El antónimo de sobrio, ¿qué es? ¿Ah? ¿Ebrio? ¿Sí o no? Sobrio es estar lúcido, despierto. Pero hay unos hermanos que parece que estuvieran como borrachos. Cuando el alcohol entra por nuestras venas, ¿sabe qué pasa? Usted se le calienta la cabeza y usted comienza a ver las cosas con otra perspectiva, y usted comienza a perder los sentidos, el equilibrio, y usted como que no puede ser usted mismo. Hay gente que vive su vida cristiana como ebrio, sin equilibrio, sin estabilidad, no toma buenas decisiones porque está borracho en el sentido espiritual. Dice Pedro: sed sobrios y velad. Estad atentos, estad alerta, porque tenemos un enemigo que no simplemente está allí para tirarnos un anzuelo. Está para destruirnos y para dañarnos la vida. Y la iglesia tiene que levantarse en los principios del Señor. ¿Quién dice amén? La fidelidad se prueba en momentos de crisis. ¿Sabes? Lo lindo de esta palabra es que cuando se firma el edicto, mire lo que pasa en el capítulo 6 versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba. ¿Qué? No me están siguiendo.
3 veces al día. Estamos en el capítulo 6, verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara o de su habitación que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. En otras palabras, cuando llegó la prueba a Daniel, cuando fue probada la fidelidad de Daniel, cuando llegó la amenaza de muerte, Daniel escogió ser fiel a Dios. Consejo para ustedes: cuando llegue la prueba, no renuncie, sea fiel a Dios, manténgase. Siga siendo fiel. Cuando llegue la prueba, no deje de orar. Porque es lo que nos pasa. Vienen situaciones complicadas y lo primero que descuidamos es la oración. Es que me pasó esto, me pasó lo otro, me pasó lo otro. No deje de orar, no deje de buscar la presencia de Dios. Siga siendo fiel, manténgase en fidelidad con Dios. ¿Quién dice amén? Cuando llegue la prueba, no deje de servir a Dios. ¿Por qué no vino al servicio, hermano? Manténgase fiel. Cuando llegue la prueba, no deje de soñar, siga soñando. Hay planes de bendición. El Señor quiere bendecir nuestras vidas. No deje su trabajo, no deje sus sueños. Cuando lleguen las pruebas, siga siendo fiel. Dígale a la persona que tiene a su lado: siga siendo fiel. Dígale a otra persona: siga siendo fiel. Quiero terminar con algo más. Y hay una partecita del versículo 10 que no leímos. Hemos mencionado, devuélveme las 2 diapositivas que hemos visto, o las 3. Quiero hacer como un resumen. Hemos mencionado que para permanecer en la cima necesitamos añadir a nuestras virtudes, ¿qué? Repita después de mí, iglesia: fidelidad. Porque no quiero que salga de aquí: no, la predicas tú como chévere. Fidelidad. Y es importante añadirlo. ¿Por qué? Porque muchas veces se menosprecia. ¿Cuál es el consejo? No menosprecie. Valore la fidelidad. Téngalo como algo muy importante en su vida, porque esto va a bendecirlo. Hablamos también que la fidelidad muchas veces será probada. Es lo que acabamos de mencionar. Y quiero terminar con algo más en el verso 10. Ayúdame por favor, capítulo 6, versículo 10. Y mire esta parte que creo que puede bendecirlo usted también. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba. ¿Cuántas veces? 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer. ¿Cómo qué? Como lo solía hacer antes. Esto nos habla de otra cosa. Como lo solía hacer antes, nos habla de 2 cosas. Primero, que Daniel era un hombre que había desarrollado una profunda relación con Dios desde joven, como lo solía hacer en el pasado. Antes es pasado. Esto nos habla que él había desarrollado una profunda relación con Dios, pero también nos habla del pasado de Daniel. Si recuerda el capítulo 1 que hemos estado machacando y machacando y machacando. ¿Se acuerda el capítulo 1, versículo 8? Y Daniel decidió ¿qué? No contaminarse. ¿Con qué? Con la comida. Escuche esto, por favor. Siendo joven y ahora de adulto, decidió ser fiel en lo mínimo, la comida, y en lo grande. Es importante añadir fidelidad a nuestra vida. Número 3, porque la fidelidad comienza en las cosas pequeñas. Puede haber una pregunta en este momento, y es: ¿por dónde empiezo, pastor? Comience a ser fiel en lo mínimo. Mateo capítulo 16, versículo 10 dice: el que es fiel en lo poco, el fiel es fiel también. ¿Qué? Por favor, ayúdeme.
El que es fiel en lo poco, ¿qué? Es también en qué? En lo mucho. Comience siendo fiel en lo poco. Allí empiece. Comience siendo fiel en su relación con el Señor. Daniel fue fiel en lo poco, con la comida. Y después, en lo mucho también fue fiel. Comience a ser fiel en su trabajo. Cuando le dejen una responsabilidad. Como usted maneja el dinero, sea fiel. En otras palabras, comience a pagar lo que usted debe. Eso es ser fiel en lo poco. Si una persona se acostumbra a no pagar lo que debe, cuando esté más grande va a pasar lo mismo, no va a pagar las deudas grandes. Pero si usted se acostumbra a no tener deudas, tenés una deuda y te concentras en pagar en ella, estando siendo fiel, después vas a pagar lo que debes. ¿Cuántos me están entendiendo el principio? ¿Qué haces cuando encuentras un objeto perdido? Ay, qué bendición de Dios, Señor, un iPhone X, Padre Santo, ¿dónde cayó esto? Eso se llama ser fiel en lo poco. Hay unos videos muy chistosos de gente que, yo no sé cómo hacen, programan una bicicleta que saca corriente, o celulares que sacan corriente también. Pero son esas pequeñas cosas que te permiten ser fiel en cosas más grandes. ¿Cuántos dicen amén? Fidelidad en el campo laboral. Nuestros hábitos hablan del Dios que usted representa. Hay gente que roba tiempo en el trabajo y hace cosas que no son de su trabajo en tiempo laboral. ¿Aló? Están en la oficina y no, yo no tengo nada que hacer, y chateando con todos los amigos, revisando una cantidad de cosas y perdiendo tiempo de su trabajo que le están pagando para que trabaje, haciendo cosas que no debe hacer. ¿Aló? Eso se llama ser fiel, ¿qué? En lo poco. Hay empleados que piden autorizaciones médicas simplemente para faltar. ¿Sabes? La palabra dice en Colosenses capítulo 3 versículo 23: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Sabes? Seamos fiel en lo poco. Dice la escritura que Daniel en ese primer desafío que tuvo, la comida, allí fue fiel. ¿Por dónde empiezo, pastor? Sea fiel, sea responsable, sea cumplido, sea honrado en lo poco. Por allí se empieza. Cuando dicen amén. Pastor, yo voy a empezar con un ayuno de 40 días. Comience con un ayuno de mediodía. ¿Quién dice amén? Todo el mundo, uy, sí, ese es el que yo necesito, Padre Santo. Sea fiel en qué? En lo poco. El día que usted tenga novia o novio, sea fiel con esa persona. Ah, es que le monto los cachos porque es mi novia, no estamos comprometidos, vea. Y hay gente que se burla de eso. Y cuando yo tenía novias, esa todas les montaba los cachos. Y se casan y siguen no en la misma. ¿Aló? Si no son capaces de serle fiel al noviecito, eso es ser fiel en lo poco. En lo poco se empieza. Yo quiero orar esta noche. Y yo espero haber transmitido lo que la palabra dice. Y mi corazón estará complacido
si entendemos que la fidelidad es algo importante. ¿Cuántos creen que eso es importante? Allí donde está, por favor, cierre sus ojos. Maravilloso Dios, gracias por ser un Dios bueno, un Dios maravilloso. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás en medio de nosotros. Cada persona ha llegado a este lugar con diferentes situaciones que solamente tú conoces. Pero tu presencia está aquí, Señor Jesús. Tu palabra nos llama no simplemente a llegar a la cima, tu palabra nos llama a permanecer. Y sé que muchas personas van a tener muchas cimas en su vida. Y yo oro para que esta palabra, Señor Jesús, sea una palabra, una semilla que haya quedado en el corazón y que haya caído en buena tierra, Padre Santo. Porque llegaremos a muchas cimas. Sé que vamos a estar, Señor Jesús, rodeados de muchas situaciones. Pero hoy oro a ti, maravilloso Señor, para que nos permitas vivir en fidelidad, vivir en cumplimiento, en compromiso, Señor Jesús. Que no solamente lleguemos a la cima, que podamos permanecer allí, Señor Jesús. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies un momento. Póngase sobre sus pies un momento y vamos a darle gracias a Dios. Maravilloso Dios, gracias por esta semana. Dígale, Dios, gracias por este segundo mes de este año, Señor. Van a llegar muchas cosas a nuestras vidas. Nuestra fidelidad será probada, Señor Jesús. Pero yo te pido, Señor Jesús, que tú levantes una generación de hombres y mujeres conforme a tu corazón. No deseamos más, maravilloso Padre Celestial, que agradarte a ti. Una persona fiel es una persona en la que se puede confiar. Si usted quiere salir con un concepto de acá más claro, fidelidad es sinónimo de confianza. Y esto es importante. Es importante que las personas puedan confiar en nosotros. Que seamos personas que podamos transmitir confianza. Que el día que usted tome la decisión de estar casado, que la persona que esté a su lado pueda decir: yo confío en ella, yo confío en él. Y sabes, es el Señor quien nos permite añadir ese valor a nuestras vidas. Allí donde está, dígale: Señor, yo quiero ser una persona fiel. Y ore por eso. Allí donde está, cierre sus ojos y dígale: Señor, yo quiero ser fiel. Yo quiero ser una mujer fiel. Yo quiero ser un hombre fiel. Yo quiero ser una persona leal, una persona de palabra, una persona honrada. Yo quiero ser una persona confiable. Primeramente contigo, Señor. Yo quiero que tú puedas decir: yo confío en mi hijo, yo confío en mi hija. Yo quiero que mis padres puedan decir que ellos confían en mí. Que en mi trabajo me puedan ver a mí como una persona confiable. Pero esto es algo que solamente tú puedes hacer, maravilloso Padre Celestial. Oh maravilloso Señor, gracias. Enséñanos a ser fieles en lo poco. Y en lo mucho seguramente también seremos fieles. Allí donde está, levante sus manos al cielo y dígale: Señor, muchas gracias por este tiempo, porque hemos podido recibir esta palabra permaneciendo en la cima. No simplemente llegar a la cima, permaneciendo. Ayúdanos a desarrollar un carácter de bendición.
Ayúdanos, Señor Jesús, a entender el poder de una determinación, pero también ayúdanos a añadir la fidelidad como un valor importante en nuestras vidas. Allí donde estás, simplemente dígale gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque en ti podemos confiar. Gracias porque tú eres fiel, Señor Jesús. Tú enviaste a tu único Hijo y en ti podemos confiar. Tú eres el ejemplo más grande de fidelidad. Tu fidelidad es para siempre. Cada mañana podemos observar tu fidelidad. Cada que vemos el sol, Señor, en el amanecer, eres tú siendo fiel con nosotros, maravilloso Padre Celestial. Levante sus manos y dígale, Señor, gracias por ser un Dios fiel. Tu fidelidad es grande, es maravillosa, Señor Jesús. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Un momento más, simplemente dele gracias a Dios porque Él es fiel. Él ha sido fiel. Oh maravilloso Señor, hoy te entregamos esta palabra a ti, para que tú la selles en el corazón de cada persona que ha venido a este lugar. Yo oro por una generación valiente. Oro por una generación fiel a ti, Señor Jesús. Valientes como Daniel, Señor. Que no tengamos miedo de obedecerte a ti. Que no tengamos miedo, Señor Jesús, de ser fieles a tu palabra, Señor, a tus principios, a tus preceptos, Señor. Gracias, Padre Santísimo. Hoy bendigo a tu pueblo, Señor, bendigo a tu iglesia. Levante sus manos un momento y diga, Señor, yo recibo la bendición que viene de parte tuya. Hoy recibo tu bendición, Señor Jesús. Derrama tu bendición sobrenatural sobre cada persona. Hoy declaramos la sangre de Cristo, Señor, cubriendo a cada persona de la coronilla hasta la planta de los pies, Señor Jesús. Permite que esta semana sea una semana de bendición, Señor Jesús. Que antes de que termine este mes, Señor, podamos, Señor Jesús, levantarnos como hombres y mujeres fieles a ti, Señor Jesús. Que nada nos pueda separar, Señor Jesús, de tu presencia, Señor. Te agradecemos por esta preciosa noche. Danos tu bendición y quédate con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor. Somos JNI. Nos conectamos con Dios. Conectamos a otros jóvenes con Dios.